Dios le bendiga abundantemente. Para nosotros un enorme placer poder estar en este su espacio de enseñanza a través de nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, donde cada semana estamos publicando nuevas enseñanzas para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos trabajando el libro a los Gálatas. Continuamos con el estudio de este capítulo número 4. Hoy concluimos con este capítulo y sabiendo que Dios está trayendo revelación y bendición a sus corazones a través de su palabra que es viva y es eficaz y siempre hace el trabajo para el cual fue enviada. Pedimos que nos sigan a nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, donde cada semana, reitero, estamos trayendo enseñanza de la palabra de Dios y creemos que esta palabra es revelada a sus corazones a través del Espíritu Santo, el cual permite que esa palabra se haga viva para que pueda recibir liberación, restauración y pueda aumentar en su fe y pueda tener un crecimiento en su vida espiritual. Continuamos a partir del versículo número 19 del capítulo 4 de los Gálatas, donde el apóstol Pablo viene argumentando a la iglesia de los Gálatas acerca de ese celo que deben tener por lo que han recibido, que es bueno, que es la gracia, y cómo mantenerse en ese celo, en ese cuidado de seguir por el camino del bien, por el camino de la gracia. El apóstol le continúa diciendo: hijitos míos, por lo que vuelvo a sentir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado con vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues tengo mis dudas acerca de vosotros. Pablo con corazón se considera a sí mismo como un padre de los Gálatas. Sin embargo, en este reto se ha hecho sentir como que si tuviese que llevarlo a Jesús de nuevo, para quienes, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sabía que su labor de formar a Cristo en ellos no estaba completa hasta que se quedaron en un lugar confiando en Jesús. La idea de que Cristo sea formado en nosotros es similar a la idea que el apóstol Pablo habla en Romanos 8:29. Porque a lo que de antemano conoció, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Sería un error que el apóstol Pablo pretenda formar a sí mismo en los Gálatas, que se ponen como él. Eso nunca va a ser un trabajo bueno por parte de un pastor. Entonces el apóstol Pablo tiene certera razón cuando trata de formar a Cristo en los Gálatas. Pablo mezcla esta metáfora para dar una imagen poderosa del mensaje que él quiere transmitir. Pablo deseaba dos cosas. En primer lugar, que ellos pudieran estar presentes con los Gálatas. Pablo también deseaba que él no tuviese necesidad de hablar con ellos de esta palabra fuerte que podría cambiar su tono, pero su peligro al dejar el verdadero evangelio había hecho que estas fuertes palabras sean necesarias y ha hecho que las dudas de Pablo sean necesarias para abordar todo lo que viene enseñando del capítulo 12 al 20, muestra los principios de la actitud de la gente en la iglesia hacia su pastor, y luego también muestra los principios de esta iglesia, que era lo que ellos estaban realmente sintiendo, formando, cómo estaban ellos considerando a qué le había llevado esta palabra de la gracia. Entonces el apóstol continúa con este cuestionamiento. Me gustaría estar con vosotros ahora y cambiar mi tono. O sea, me gustaría estar ahí, pero necesito hablar de esta forma por el peligro que están corriendo. Recuerde que en el principio del capítulo él empieza a hablar de la condición de heredero y de esclavo. Luego le continúa hablando de que ya no es necesario volver a retomar los rudimentos débiles, pobres del legalismo,
para agradar el corazón de Dios no son necesarios, no están ganando más gracia con ellos. Ahora dice en el verso 21, dime, tú quien deseas estar bajo la ley, ¿no han oído acerca de la ley? Ahora Pablo escribe directamente tanto a lo que promueven el legalismo y para lo que sucumbieron en este legalismo religioso. Escribe para lo que desean estar bajo la ley, viviendo bajo la ley, manteniéndola como la base para su relación con Dios. ¿No han escuchado acerca de la ley? Por eso el apóstol Pablo siente que no ha hecho su punto de vista todavía. Entonces, no aprobará el asunto en contra de ilustración en cuanto al Antiguo Testamento. Pablo dice, vamos a tener que darle un estudio bíblico, una enseñanza. Abran su Biblia a partir del versículo 16 de Génesis, porque él dice, dime, tú quien desea estar bajo la ley, ¿realmente no has leído, no has escuchado, no has entendido sobre la ley? Y es ahí que él empieza a hablar en el Antiguo Testamento el contraste de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, para que puedan entender esta verdad acerca de la condición de esclavo y la condición de libre, la condición de vivir bajo la ley y la condición del que vive bajo la gracia. Porque está escrito, versículo 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne y el de la libre por la promesa. Los legalistas, quienes preocupaban a los gálatas, protestaron de que eran hijos de Abraham y que por tanto eran bendecidos. Pablo admitiría que son hijos de Abraham, pero se olvidan de que Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo de Abraham fue llamado Ismael. Él no nació de su esposa, sino que nació de la sierva de su esposa, de una esclava. A partir de un esquema equivocado de madre de alquiler, donde Sara trató de ayudar a Dios. Cuando la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar embarazada, ella decidió que su sierva, su esclava, viviera con su esposo Abraham para que ésta le diera hijos. Entonces fue como una especie de vientre de alquiler. Entonces, dice, nació según la carne. Ismael era hijo de Abraham, pero él era el hijo según la carne y la incredulidad y tratando de hacer su propio camino delante de Dios. Según la carne, porque fue donde Sara quiso ayudar a Dios. No creyó lo que Dios había prometido. Y en ese momento pensaron ellos que iban a ayudar a Dios al buscar la solución a su esterilidad a través de esta decisión. Dice que de la esclava nació según la carne, por naturaleza, esclavo. Y que de la libre, el que nació de la libre, que es Sara, nació a través de la promesa, que es el segundo hijo de Abraham, llamado Isaac. Nació milagrosamente a través de Sara, la esposa de Abraham. Isaac era el hijo de Abraham y era el hijo de la promesa de Dios y la fe y el milagro de Dios para Abraham. Entonces, ahí le está mostrando a través del Antiguo Testamento, de lo que habla la palabra, el contraste entre los dos hijos de Abraham, el esclavo y el de la libre. Luego hace otro contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. ¿Qué cosas son simbólicas? Porque estas son dos pactos. El del monte Sinaí, que engendra para servidumbre, que es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual y está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate, oh estéril, tú que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que lo de la que tienen marido.
Pablo quiere entender que habla con imágenes del Antiguo Testamento, quiere dejar entender que está hablando con imágenes del Antiguo Testamento. Su referencia a Agar e Ismael eran imágenes destinadas a ilustrar este punto. Ahora trae otras imágenes de los dos pactos. En la Biblia, un pacto es un contrato que establece la regla para nuestra relación con Dios. Pablo lo lleva hasta los problemas que enfrentan los cristianos de Galacia. Los legalistas querían que ellos se relacionaran con Dios bajo el conjunto de reglas de la ley, y Pablo quería que se refirieran a Dios bajo las reglas que presenta el Evangelio de la Gracia. Y después el del monte Sinaí, un pacto que es asociado con el monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley. Este pacto da nacimiento a la esclavitud, dado que se trata de lo que debemos hacer para Dios, para ser aceptado por Él. No liberó al hombre, no liberó a las personas. Más bien los esclavizó, más bien lo condenó. Y era un pacto bajo condiciones. En todo momento, bajo la ley era que si hace esto, para que Jehová te bendiga. Si hace esto, entonces tenían que cumplir una serie de ceremonias y rudimentos para tratar de agradar el corazón de Dios y satisfacer la justicia de Dios. Pero esto era en vano, porque el hombre en sí no pudo cumplir con la ley. Entonces, bajo este pacto se puso una cinta perpetua de tener que demostrar a nosotros mismos y ganar nuestro camino delante de Dios. Era como el hombre podía abrirse camino para tener una relación con Dios a través de las obras. Pero el apóstol le menciona cuál era la condición de este pacto, cómo se vivía en esclavitud. Pero la de Jerusalén de arriba, el otro pacto, se asocia a la Jerusalén del monte Sión. Pero no está hablando del monte Sión de esta tierra. En su lugar se asocia con la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de Dios en el cielo. Entonces, el tercer cambio que Pablo menciona entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre el cielo y la tierra, entre lo corruptible y lo incorruptible. Es una relación con Dios, un asunto del cielo viniendo hacia abajo a la tierra. Es como la tierra llegando hasta el cielo. Entonces, la Jerusalén de arriba está hablando para que puedan entender que el nuevo pacto es un asunto espiritual. No tiene nada que ver con los rudimentos de esta tierra. No tiene nada que ver con asunto perecedero. Que el nuevo pacto no perece, es un pacto perpetuo de Dios con su pueblo para salvación y para libertad. Este pacto trae libertad y es gratis. Es gratuito, ya que se reconoce que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio y nosotros no tenemos que pagar nosotros mismos, no tenemos que buscar cómo pagar nuestra redención, porque en primer lugar no podemos, no nos alcanzaría, quedamos debiendo, quedamos falto a través de la práctica de las obras. Y en segundo lugar, lo más importante, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, y el sacrificio de un cordero sin mancha, esa sangre derramada, fue la única que pudo satisfacer la justicia de Dios, y fue la única sangre derramada capaz de quitar nuestra culpa. Y habla de este pacto que dice que el apóstol Pablo menciona que es la madre de todos nosotros, ese pacto de la gracia. Tiene muchos hijos. Todos los cristianos a través de los siglos pertenecen a este nuevo pacto, el pacto de la Jerusalén celestial. Y todos los pactos bajo este pacto es un milagro, como el cumplimiento de la profecía de Isaías 54:1, cuando el mismo apóstol lo menciona y dice: alégrate, oh estéril, la que no daba luz.
Cada uno nace debido a un milagro de Dios. Es un milagro de Dios por la fe cuando Él se revela al corazón de sus escogidos. Y cuando cita este versículo de Isaías, la desolada tiene muchos hijos, sugiere que pronto habrá más cristianos que judíos. Una promesa que se cumple cada día. Pablo aplica es todo contraste entre el hijo de la esclava, el hijo de la libre, y la ciudad santa de Jerusalén y la ciudad terrenal de Jerusalén. Ahora aplica lo contraste entre los dos sistemas. Así que, hermanos, continúa diciendo, como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con el hijo de la libre. Así que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Como cristianos no nos identificamos con Ismael, nos identificamos con Isaac como hijo de la promesa que recibimos por la fe. Porque el mismo Pablo enseña en los capítulos anteriores a que somos por la promesa, por la fe, hijos de Abraham, no por descendencia judía, sino por un pacto espiritual. Ismael y su descendiente persiguieron a Isaac y a su descendiente. Así que no debería sorprendernos que la gente de hoy en día que siguen a Dios en la carne persigan a los que siguen a Dios en la fe a través de la promesa. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo, echa fuera a la esclava y a su hijo. La respuesta a este problema es evidente, aunque no es fácil, debemos echar fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con el legalismo, con lo que te devuelve a la esclavitud, debe tratar de apartarlo de ti. La ley y la gracia no deben vivir juntas como principio para una vida cristiana, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ley y gracia no pueden vivir juntas como un principio de vida cristiana. Ismael no era necesariamente un hombre o un hombre maldito, pero tampoco era bendecido con la promesa de heredar el pacto glorioso de Dios dado a Abraham y a sus descendientes. Esa fue la herencia de un heredero verdadero. Isaac, el hijo de la libre, era el hijo de la promesa. Para Pablo, uno de los grandes problemas de esta era la libertad. Así que, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él sabía que la servidumbre de tratar de ganar su propio camino delante de Dios, porque él vivió así durante décadas, él vivió en esta condición, por eso dijo, véanme a mí, lo que hice, lo que pasé y lo que ahora estoy haciendo después de haber recibido la gracia. Ahora sabía que la libertad de vivir como hijo de Dios era lo más glorioso y siempre pregonaba libre en Cristo Jesús. Somos hijos de libertad, hijos de la promesa. Y con esto cierra este capítulo 4 y vamos a ver la próxima semana cómo el apóstol inicia el capítulo 5 del libro de Gálatas en esta misma línea de idea para que podamos entender que no hay nada que nos ate a una condición de esclavo, cuando ya Cristo rompió todas las cadenas y nos ha hecho libre. Dios le bendiga abundantemente.